Estoy en comunicación con uno de los héroes que tiene el Perú, el capitán en situación de retiro, Alex Segura, veterano de la guerra del Cenepa y comando Chavín de Huántar. Alex, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a ti, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Tú participaste en dos operaciones militares realmente importantes. Una de ellas fue en la última guerra de Latinoamérica, que es la guerra del Cenepa, que este año se cumplieron 25 años de la misma. Y otra operación militar exitosa y admirada a nivel internacional fue el rescate de los rehenes de la embajada japonesa en el año 97. ¿Qué nos puedes comentar de los heroicos comandos peruanos que valerosamente combatieron no solo contra los ecuatorianos, sino que participaron en esta operación de rescate de los rehenes que estaban en la embajada japonesa, embajada tomada por el terrorismo, por el movimiento revolucionario Tupac Amaru? Sí, bueno, en verdad agradecido a Dios por la oportunidad de demostrar el amor a la patria en situaciones tan complicadas. Eh, eh, no fueron experiencias que debamos vivir los seres humanos. No lo son en realidad para nada, pero lamentablemente tocó vivirlas y agradecido de la oportunidad de haber puesto de manifiesto, ¿no? el amor al país en esas dos situaciones tan complicadas que vive el Perú, tanto en el ámbito convencional como en el no convencional. El conflicto de Cenepa fue una situación bastante estresante. Estuvimos 35 días en combate, en primera línea, pasando diversas situaciones, diversas experiencias y anécdotas, diversos enfrentamientos. En 35 días tuve 5 enfrentamientos, soportaba bombardeos de aviación, de morteros, de artillería. Tuvimos bajas por parte de mi patrulla. Felizmente salí herido, pero no de gravedad. Una recuperación inmediata y nuevamente al campo de batalla. Y lo de Chavín de Huántar fue una situación muy particular que le tocó vivir al Perú en el frente interno, ¿no? Combatiendo al terrorismo de la época. Y la operación Chavín de Huántar puso fin a la historia de un grupo terrorista, el MRTA, que en esa operación tuvo su último accionar, ¿no? Así es. Incluso duró más tiempo la toma de rehenes en la embajada que la guerra del Cenepa. Bueno, sí, la situación de la residencia duró 4 meses, 126 días para ser exactos, desde que el MRTA toma la residencia del embajador de Japón en el año 96, el 17 de diciembre del 96. Esta situación se prolongó por 4 meses, hasta el 22 de abril del 97, que un grupo de las Fuerzas Armadas ya estábamos preparados para dar inicio a esta operación de rescate. Nos preparamos, en realidad, los 4 meses que duró el secuestro. Nosotros también estuvimos de una u otra manera secuestrados, porque desde el día siguiente que el MRTA toma la residencia del embajador de Japón, nosotros nos internamos y nos organizamos para conformar la patrulla de intervención y entrenábamos todos los días, con orden de movilidad, sin salir de los cuarteles, entrenando día, noche, madrugada, a todas horas en diversas situaciones, para, para poder realizar una operación donde no cabía la posibilidad de error, ¿no? Donde estaban en juego vidas humanas, estaba en juego la dignidad de todo un país, ¿no? Felizmente la operación se realizó con el éxito ya sabido, conocido por todo el ¿Había mundo. muchos veteranos de guerra de la operación Chavín de Huántar? Los que hemos participado en el combate, en el conflicto del Cenepa y en la operación Chavín de Huántar, en realidad somos a nivel Fuerzas Armadas, me atrevo a decir, no solamente a nivel ejército, 33 oficiales. Somos 33 oficiales los que hemos estado en uno y en otro lado. La operación de Chavín de Huántar, si recordarás, todos éramos comandos, Sí. ¿no? Y al conflicto del Cenepa,
las unidades que más estuvieron en primera línea éramos unidades de fuerzas especiales, también eran unidades de comandos. Entonces, si bien es cierto, participó mucha más gente en la guerra del CENEPA contra el Ecuador, algunos repetimos el plato por la misma especialidad que tenemos de comandos, ¿no? ¿Piensas que hay muchos sectores de la población en el Perú que tratan de desestimar el rol heroico de las Fuerzas Armadas en la década del 90 para no reconocer quizás el mérito del presidente Fujimori? Porque este año se cumplieron 25 años de la guerra y muchos ven como una guerra provocada para la reelección de Fujimori. Lo de la embajada ven como algo que generó el presidente Fujimori y lo generó con éxito. ¿Tú piensas que se trata de deslegitimar el accionar de las Fuerzas Armadas en los 90 para no involucrarla con el presidente Fujimori? Bueno, sí, lamentablemente hay estos grupos que cada vez están creciendo más, grupos de izquierda, ¿no? Grupos muy cercanos al comunismo, por no decir comunistas directamente, que efectivamente estamos muy movidos por un sentimiento anti, ¿no? Anti-Fujimori, anti-Fuerzas Armadas. Entonces, este tipo de ideologías están copando los principales estamentos del Estado, ¿no? Entonces, si en un principio eran algunos, estos grupos se están incrementando, pero con un sentido totalmente antipatriótico, ¿no? Así Porque es. su objetivo básicamente es de legitimizar la operación de las Fuerzas Armadas en su conjunto, porque las Fuerzas Armadas tuvieron sus principales acciones y victorias cuando Fujimori fue presidente. Lo de CENEPA fue no solamente una victoria contundente en el ámbito militar, sino que durante el gobierno de Fujimori se llegó a firmar la paz con el Ecuador, ¿no? Eso fue una victoria importante Después de varios en años un de tema conflicto, político, sí. después de muchísimos años de conflicto. Estamos hablando que tuvimos una guerra anterior en el 85, bueno, unas escaramuzas, y en el 41 tuvimos una guerra con el Ecuador. Sí, la guerra Entonces, del Cóndor, sí, de la sí, cordillera del Cóndor. y justamente el día de hoy, 24 de julio, se celebra un aniversario más de la victoria de la campaña de Sarumía, ¿no? En el año 41. Entonces, eh, fue una victoria, creo que para ambos países en el tema político, para zanjar un problema que venía de años, ¿no? Entonces, nadie no le quieren reconocer eso al gobierno de Alberto Fujimori. No entiendo por qué. Es totalmente válido Aunque y es parezca totalmente una legítimo. ironía, fue una guerra que generó la paz definitiva. Efectivamente. Fue una guerra que nos conllevó a la paz definitiva. Y lo de Chavín de Huantra, pues es imposible que sea algo creado, ¿no? Todo sabe, nosotros vivimos acá una época de terrorismo y el MRTA se preparó para dar este golpe contundente a la residencia del embajador de Japón y asestarnos un golpe al Estado peruano y con visión internacional, ¿no? Para tener connotación internacional. O sea, fue un golpe bien pensado, bien planeado. Nosotros pudimos ver mediante videos que ellos que habían hecho cómo se prepararon para esto. Tenían maquetas, sabían perfectamente lo que tenían que hacer, había inteligencia. Alguien de dentro de la residencia del embajador de Japón definitivamente ha tenido que darle información al MRTA. Entonces también fue un logro de las Fuerzas Armadas en el gobierno de Fujimori. Pero acá hay algo que deben tener en claro todo el país y toda la comunidad internacional. Las Fuerzas Armadas no le pertenecen ni le pertenecían a Fujimori. Las Fuerzas Armadas es del pueblo y está bajo la dirección del gobierno de turno. O sea, no es que sea Fujimori porque era Fujimori, no, era Fujimori Sí, porque era son el presidente, militares de era la el jefe supremo. República, no del gobierno. Así Ustedes es, fueron a así es, ¿no? combatir por la patria, no por el gobierno. Somos militares de la nación, ¿no? No del gobierno de turno. Entonces, Salvando las nosotros nos, distancias, Alex, es lo que pasa aquí con Malvinas. Muchos dicen fue una guerra provocada por la dictadura militar y mandaron a estos pobres muchachos. No es así. Era una causa legítima que se dio históricamente bajo el proceso de reorganización nacional. Es como
con la lucha contra el terrorismo, o ustedes la guerra con Ecuador, que llevaba una disputa de años. Se dio cronológicamente en Efectivamente, el tipo de Fujimori, pero no quiere decir que ustedes sean militares fujimoristas. efectivamente, tal y cual lo dices. Y lo que tú estás diciendo lo avala perfectamente el Perú, porque el Perú también contribuyó y apoyó a la Argentina en la guerra de las Así Malvinas. es. Entonces, si hubiera sido una guerra ilegítima, si el Perú simplemente no se hubiera acercado y ahí quedaba la situación. Pero no. Entonces, este tipo de situaciones que muchas personas con ideología equivocada, a mi entender, una opinión netamente personal, obviamente, no quieren reconocer los méritos a quien los tiene, es ¿Te simplemente por parece cuidar una su zona y ideología la estabilidad del país. equivocada? ¿No es intencional para querer destruir las nacionalidades, criticando Quise ser un poco, a las Fuerzas quise ser un Armadas, poco, pero también un poco critican benevolente en el a la término. Iglesia, dos Sí, bueno, cada vez se ha metido mucha instituciones gente y fundadoras de la muchos. patria? Efectivamente, quise ser un poco benevolente con el término para no ser directo, pero sí, o sea, hay gente que se equivoca en la ideología porque otros malintencionados provocan este tipo de confusión sobre todo en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes acá muchas veces se ven jóvenes que dan opiniones sobre Abimael Guzmán sin siquiera haberlo conocido, sin siquiera saber quién es Abimael Guzmán. Abimael Guzmán fue el más grande criminal que tuvo el Perú por ser el líder de Sendero Luminoso, responsable de miles y miles de muertes en el país. Y hay gente acá, jóvenes, que lo confunden con un cantante de música criolla o piden simplemente su libertad porque es un preso político, es lo O único que ven la dicen. Entonces, imagen de un hombre mayor, de un anciano, y genera pero no pena, saben lo que... compasión, y una cosa no quita Sí, la otra. efectivamente. Entonces tenemos que conocer nuestra historia, realmente nuestra historia reciente, porque es necesario que los jóvenes sepan, y eso tiene mucha responsabilidad los padres para transmitir de generación en generación qué es lo que realmente pasó en nuestros países, ¿no? ¿Cómo se logra un patriotismo en Perú? Porque Perú tiene hazañas gloriosas, tiene una rica historia, una historia milenaria, y parecería que los jóvenes peruanos conocen más los cantantes extranjeros, los futbolistas internacionales, que a los propios héroes de su patria. Lo que pasa es que esto viene ya a raíz, creo yo, de una política de Estado, ¿no? Mencioné hace un rato que este tipo de ideología está copando diversos estamentos del Estado, entre ellos el Ministerio de Educación. A mí me crece el patriotismo y el amor a la patria porque lo primero lo cultivé en mi casa. En mi casa siempre me enseñaron a respetar los símbolos patrios y desde muy niño yo escribí un libro el año pasado acerca de las memorias de un comando, se titula mi libro. Y en él explico y narro cosas que me sucedieron desde mi niñez y mi paso en la vida por la escuela militar, por la escuela de comandos, por la zona de emergencia, el conflicto de Cenepa y Chavín de Huanta. Y empiezo narrando diciendo que yo era un niño de 4 años que estaba en su nido, en su jardín, en su colegio, y veía izar el pabellón nacional y quería izar el pabellón nacional. Yo rogaba que me escogieran para izar el pabellón nacional. Entonces, los valores patrióticos, el amor a la patria, se comienza a cultivar desde muy niño, mediante los colegios, mediante los nidos. Y yo así fui respetando los símbolos patrios. Veía mi bandera y me provocaba un sentimiento increíble de, de querer tocarla, de querer izarla, ¿no? Yo recuerdo que cuando en Fiestas Patrias me ponía la escarapela de pequeño. Entonces, y eso fue creciendo. En el colegio inculcaba y fortalecía ese mismo sentimiento patriótico. Había instrucción premilitar. Entonces, esas cosas te van llenando de patriotismo. Pero ahora no, la currícula escolar ha variado mucho. Ya no existe una educación cívica en los colegios. No te enseñan la historia moderna del país que debería. Yo he pedido en algunas entrevistas al ministro de Cultura, al ministro de Educación, que incluya dentro de la currícula escolar este tipo de acciones que son parte de la historia reciente del país. Incluso el Entonces, Ministerio de Cultura estaba fomentando un documental sobre Hugo Blanco. nada, Quizás me puse está muy bien que lo fuerte. hagan, pero hay un hecho más trascendente que fueron los 25 años de la guerra del Cenepa y no hacen nada. O sea, Sí, no, excluyen cosas. Si fuese algo es, abarcativo que recuerdan Hugo Blanco, pero también la gesta de Chavín de Huanta, la gesta del Cenepa es una cosa,
pero está muy parcializado, muy ideologizado, lamentablemente. Exacto, yo me pronuncio mucho en el Twitter y a veces me gano muchos, bueno, no muchos, en realidad ahí estoy exagerando, algunos insultos e improperios, porque yo sí he salido a reclamar esas cosas que tú mencionas, no solamente con el tema de Hugo Blanco, patrocinado por el Ministerio de Cultura, sino una película de Javier Heró, diciendo que Javier Heró fue asesinado por policías cuando él murió en un enfrentamiento con los policías, ¿no? Entonces no era un santo. Igual lo mismo con el lugar de la memoria, un lugar donde en vez de rendir culto a las verdaderas víctimas del terrorismo, le rinden culto a los terroristas que murieron. Entonces, cosas totalmente equivocadas, son estos hechos que confunden a la población. Incluso El también le Ministerio, faltan el respeto a los terroristas, porque los ponen como pobres víctimas. Ellos fueron combatientes, independientemente que tuvieron un ideal equivocado. Pero a ellos no les gustaría que se los recuerde como unas pobres víctimas. Ellos lucharon por sus ideales, equivocados o no, pero fueron combatientes, lo están minimizando también. efectivamente, entonces aquí es una política de Estado. El Ministerio de Educación tendría que eh, ponerse los pantalones, ajustarse los pantalones y dictar claramente cuál debe ser la currícula escolar para que nuevamente, eh, bueno, digamos, se recupere el incentivo para que la gente sea más patriótica y realmente quiera más a su país, ¿no? Así es. Tú que eres un héroe de la patria, una persona joven, ¿tienes pensado incursionar en política en las elecciones del próximo año? Bueno, no, me lo han preguntado varias veces. A mí me invitaron hace 5 años justamente para postular al Congreso. Eh, Lamentablemente no, al última instancia me sacaron de la lista, pero no es que me nule los ojos llegar a la Pero tú política, sabes, llegar a, Ale, llegar que a si una. la gente que quiere a su patria no se involucra, le deja el lugar para que gente inescrupulosa esté ahí. O sea, es como una obligación Efectivamente, moral. yo hice consultas a algunos amigos de muy buena moral, de gente comprobadamente proba, ¿no? Entonces les preguntaba y les decía, oye, me han invitado a postular al Congreso, ¿tú qué opinas? Mira, me dice, aquí lo que necesitamos es gente decente en el Congreso. Acepta. Bueno, y así fue como acepté, pero y pasé todos los estamentos, era como invitado, ¿no? Yo no milito en ningún partido político, me estaban llevando como invitado. Y pero no, luego me invitó a otro Listas partido, pero para la ya era muy patria, tarde. es mejor. Un partido político es una Sí, parte, la patria es el todo. no, claro, yo siempre he dicho de que yo estoy dispuesto a trabajar por mi país desde cualquier trinchera, ¿no? Lo he hecho en el ámbito militar, creo que bastante, bastante bien, porque he puesto mi vida, sin importarme otras cosas, sin tener mayor interés que mi país. Eh, la gente que me conoce sabe que yo soy una persona decente, no entro en cosas negativas, ni lo que mucho se ve últimamente en la política. Pero no sé, todavía no tomo una decisión si habría que evaluar, ¿no? Cuando se presente la oportunidad. Y aparte siempre estás bien predispuesto para el diálogo. Ahí me acuerdo que nos conocimos en Perú, te hice un par de entrevistas. Esto también habla bien de tu persona, que estas experiencias trates de difundirlas, porque habría que hacer un revisionismo histórico de lo que fue el CENEPA, de lo que fue el Chavín de Guanta, porque si no hablan ustedes los protagonistas, después mucha gente Exacto, inescrupulosa se va a poner a escribir tonterías. me interesa mucho eso. Es por eso, eso también me animó a escribir el libro que escribí. Me interesa mucho. Yo he dado conferencias a colegios, ¿no? Universidades. He ido a otros países a dar conferencias sobre Chavín de Guanta porque me interesa que la gente sepa la historia en realidad, ¿no? Que sepa la historia, cómo es. El año pasado estuve en Brasil en un seminario internacional terrorista, e igual estuve en Estados Unidos hace algunos años, dando estas charlas, ¿no? Porque es importante conocerlas, como tú dices, de los protagonistas, Así es. porque si no se tergiversa. Nosotros tenemos un museo en donde es la réplica de Sí, la en resistencia que bajó de Chorrillos. Japón, en Chorrillos, que fue el lugar donde entrenamos, ¿no? Antes de la operación.
y que ahora es un museo de Chavín de Huántar. Y a veces me piden grupos de amigos, forman grupos y me dicen, dale, ¿nos puedes llevar? Claro, yo mismo voy, yo les hago la guía, los guío, les digo cómo fue la operación. Y hasta las guías que están ahí, que son sargentos, son cabos, se unen al grupo para aprender, porque ellas tampoco saben cómo fue la historia real, ¿no? O sea, ellas saben de guía, pero es diferente que te guíe una persona a que le dijeron tienes que decir esto, lo otro, a Aunque que te guíe una persona que realmente no lamentablemente hay. esto es en el ámbito interno, porque este museo tendría que ser de interés para los turistas. A los turistas lo Claro que llevan al sí. Museo de las Catacumbas, digamos, al Museo del Oro, pero esta operación realmente fue admirable. Aparte, todos los rehenes salieron ilesos, salvo lamentablemente el juez Husting, pero ahí perdieron las vidas dos comandos. Justi, sí, pues Justi, lamentablemente, a él lo sacamos vivo de la residencia, lamentablemente falleció, no recuerdo si en camino al hospital o en la sala de operaciones, pero sí, pues fue el único rehén que perdimos, ¿no? Y nosotros perdimos a dos hermanos comandos, dos amigos míos, a Valer y a Jiménez. Jiménez es mi promoción de la escuela militar, ¿no? Entonces, a veces cuando llega el 22 de abril de cada año, pues te invaden sentimientos encontrados, porque por un lado tienes el orgullo de la operación, de lo bien que salió esta operación, de haber pertenecido a este selecto grupo, ¿no? El agradecimiento a la oportunidad, como te digo, y te sientes contento por eso, pero por otro lado estás pensando también que perdiste a dos amigos y tuvimos 25 heridos. La gente no Aunque se sabe, mucha perdieron gente no sabe que físicamente, porque recordarlos vive permanentemente en el recuerdo de la memoria es permanentemente. como que sigan vivos. Y aparte, para los comandos seguramente la mejor muerte hubiese sido esa, en un hecho heroico. Incluso Tú Valer sabes tiene que a mí, una calle en Pueblo Libre, no sé Jiménez, sí, tú sabes que a mí calle en algunas entrevistas me han con Valer preguntado, Central. sí, a mí en algunas entrevistas me han preguntado, ¿a qué temes? Bueno, yo tengo miedo a morir absurdamente, ¿no? Morir. Porque para un combatiente como yo, que ha estado en tantas situaciones complicadas, no solamente en el CENEPA, no solamente en Chavín de Huántar, sino también en la zona de emergencia, Así es. donde he podido perder la vida en muchísimos enfrentamientos, morir de otra manera, para mí es una muerte absurda. O sea, yo hubiera preferido de morir que haya sido en combate, ¿no? Y es más, cuando yo ingreso a la residencia, el día de la operación, cuando voy a entrar al túnel, yo me persino ya antes de entrar al túnel, le pido al Señor, le digo, Dios mío, que esta operación salga bien, porque si no sale bien, yo no quiero salir vivo de la residencia. Yo no hubiera podido soportar la carga y el peso de la responsabilidad de llevar a la muerte a tantas personas y mellar la dignidad de mi país. Eso no lo hubiera podido soportar. Recién Vivo, hablaste no. de un tema que me interesa muchísimo, la espiritualidad. Yo cuando entrevisté a los veteranos de Malvinas le preguntaba la acción de los capellanes y la fortaleza espiritual que tiene que tener un hombre que está entre la vida y la muerte, que ve a sus camaradas muchas veces heridos o muertos. En este caso, ¿cómo jugó en ti el factor espiritual, el catolicismo? Muchísimo. Yo pasé mi vida escolar en un colegio religioso y cuando estaba en secundaria, por ahí se me pasó el bichito de la vocación del sacerdocio. Yo era acólito a veces y ayudaba a los padres en las misas de mi colegio y conformaba un grupo de líderes que hacía retiros e iba a hacer ayuda social y todo esto, ¿no? Entonces, eh, puedo quizá ahorita no ser muy practicante, pero tengo mucha fe. O sea, yo pienso mucho en Dios. Quizá ¿Era el común denominador de los comandos? La no lo religiosidad. sé, no lo sé, que cada uno dentro de sus creencias, sí, o sea, la religión católica aquí la tiene la mayoría, ¿no? Sí. Y obviamente sí, claro, siempre rezamos, pero lo que te cuento es algo muy personal, ¿no? Que igual me pasó en el CENEPA, en un momento donde
donde entrábamos a un ataque coordinado y posiblemente no íbamos a salir porque era muy complicado. Yo también dije, Dios mío, despídeme de mi familia si es que no salgo de esta, ¿no? Y en la operación Chavín de Guanta pensé lo mismo. Te Si no preguntaba porque salgo bien esta acá operación, la Virgen es la patrona de los comandos. No sé si en mira, Perú no, es nosotros igual. tenemos nosotros la Virgen de las Mercedes aquí en el Perú es patrona de las Fuerzas Armadas. Entonces, también tenemos una Virgen para las Fuerzas Armadas, Como también la hay para la policía, que es Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, Sí, así es. patrona de las Américas, Filipinas y de la Policía Nacional del Perú. Bueno, definitivamente Dios también puso su mano en cada situación riesgosa en la que he participado, ¿no? Eso no me cabe la menor duda. Incluso los que pasaron en la inmortalidad también fueron elegidos de Dios, en este caso Jiménez y Valer en Chavín de Así Guanta. es. Por eso hay que honrar las Ah, memorias y sobre todo ustedes que fueron los compañeros. bueno, siempre Valeria y Jiménez están con nosotros en cada reunión que tenemos, siempre los mencionamos y siempre están con nosotros. De los caídos del CENEPA, ¿algún recuerdo de algún Muchos, caído? muchos, sí, claro. Mi jefe en el curso comando, el capitán en ese momento, Marco Jares Quenone, cuando yo revisé mi curso comando, él era el jefe de mi curso. Entonces, con él estuvimos todo el curso, él era prácticamente nuestro instructor principal. Yo terminé el curso comando en el año 94, en el mes de septiembre, y la operación del CENEPA fue en enero, febrero del 95, o sea, a los 4 meses. Y él muere un 2 de febrero del 95 conquistando Base Sur. Entonces, cuando nos enteramos, yo ya estaba allá, estaba en el CENEPA ya, nos enteramos de la muerte de Miguel. Obviamente fue un golpe tremendo porque es una persona que contribuyó a tu formación como comando y de pronto te enteras que le atravesó una bala por la cabeza y no puedes creerlo, que tienes que sacudirte de esa situación y recuperarte pronto y seguir patrullando, ¿no? Igual, cuando por los mismos días también un compañero mío de promoción también fue abatido por los ecuatorianos, pero con él sí se ensañaron porque alcanzaron su cuerpo y bueno, hicieron lo que quisieron, ¿no? Y son cosas que dentro del conflicto te van golpeando y te van mellando, pero la capacidad de los comandos y de los combatientes está justamente en despercudirte esas cosas rápidamente, porque no puedes cargar con ese pensamiento durante todo tu patrullaje, porque tú tienes gente atrás a quien tú le des la vida. Así es. La última pregunta, Alex, quizás es la más complicada de responder. ¿Qué fue más difícil, estar en la guerra o en la operación Chavín de Guantar? ¿Qué era más complicado, enfrentar al Mira, te voy a ecuatoriano decir, o enfrentar a los terroristas peruanos? son dos cosas totalmente diferentes, son dos cosas totalmente diferentes, me lo han preguntado también, son dos cosas totalmente diferentes, son situaciones completamente diferentes porque una tenías mucho más tiempo y tenías situaciones inesperadas, ¿no? En la otra era una operación sumamente planeada dentro de una residencia donde el enemigo lo tenías a 1 metro de distancia. Entonces, cada una tuvo sus particularidades y tuvo mayor dificultad desde diversos puntos de vista, ¿no? Pero ambas fueron complicadísimas. Muchísimas gracias, Alex. No, gracias a ti, Juan, por la oportunidad. Viva la patria. Que viva.